Bienvenidos a clase. Otra semana más quedándonos en casa para protegernos, para cuidarnos, para estar aquí en casa, pero también trabajando, estudiando con todo el cuidado posible. Espero que esta semana haya sido de descanso, de trabajo y de cuidado. Recuerden que estamos en la semana más peligrosa. Ahorita viene el repunte, por así decirlo, de los que han sido contagiados. Esta semana, más la otra y la otra, estaremos viendo las consecuencias del contagio comunitario. Por lo tanto, no desesperarse por estar en casa, no querer salir, evitar ahorita la cercanía social para que nosotros podamos vernos protegidos y poder después vernos, abrazarnos, saludarnos, querernos con expresiones de cercanía. Ahorita la mejor manera de querernos es estando distante, a 2 metros. Y cada vez que salgamos a la calle, la mascarilla, por favor, y alcohol gel en mano. Entonces, la transmisión de la vez pasada estuvo malísima, estuve viendo el video mal, gracias a los que hicieron su reporte, que investigaron y que gracias a Dios pues estuvieron asistiendo a mi clase. Esta es una nueva modalidad de grabarlo y subirlo, pero siempre espero sus comentarios, espero sus me gustas para así llevar un poco la asistencia. Ya después, cuando termine eso, pues ya le quitan los me gusta si ustedes quieren, no hay problema. Entonces, jóvenes de Dios, estamos siempre en la cuarta unidad. Vamos a ver lo que es la Ilustración, ¿verdad? Que fue un movimiento cultural e intelectual primordialmente europeo. Nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XX. Fue especialmente muy activo en Francia, Inglaterra y Alemania. Inspiró profundos cambios culturales y sociales, y uno de los más dramáticos fue la Revolución Francesa. Se denominó de este modo por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. Entonces, el siglo XVIII es conocido por este motivo como el siglo de las luces y del asentamiento de la fe en el progreso. O sea, el progreso era la respuesta a todas las inquietudes del género humano. Y los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos y sociales de la época. Este tipo de pensamiento se va a expandir en la burguesía y en alguna parte de la aristocracia a través de nuevos medios de publicación, difusión, así como reuniones realizadas en casa de gente adinerada o de aristócratas en las que participaban intelectuales y políticos a fin de exponer y debatir acerca de ciencia, filosofía, política o literatura. Según muchos historiadores, los límites de la Ilustración han alcanzado la mayor parte en el siglo XVI, aunque otros prefieren llamar a esta época la era de la razón. Estos periodos se encuentran en cualquier caso unidos, emparentados, incluso es igualmente aceptable hablar de ambos periodos como si fuera uno solo. A lo largo del siglo XVI y siglo XVII, Europa se encontraba envuelta en guerras de religión. Cuando la situación política se estabilizó tras la paz en Westfalia, que fue un acuerdo entre católicos y protestantes en el año 1648, y el final de la Guerra Civil de Inglaterra, existía un ambiente de agitación que tendía a centrar las nociones de fe, misticismo, en revelaciones divinas captadas de forma individual como
que si esa fuera la fuente principal del conocimiento, de la sabiduría. En lugar de esto, la razón, esta era de la razón, trató de establecer una filosofía basada en el axioma e incluso se cayó en el absolutismo, ¿verdad? Como bases para el conocimiento, para la estabilidad. Este objetivo de la era de la razón o el siglo de las luces, que estaba construido sobre axiomas, va a alcanzar su madurez con la ética que escribió Baruch Spinoza, que ya lo estudiamos, y exponía una visión panteísta del universo donde Dios y la naturaleza eran uno. En esa expresión bíblica que podemos encontrar nosotros en el Nuevo Testamento, en Él vivimos, somos y existimos, ¿verdad? Esta idea se convirtió en el fundamento para la Ilustración, que podríamos decir desde Isaac Newton, hasta Thomas Jefferson. La Ilustración estaba influida en muchos sentidos por las ideas de Blaise Pascal, Leibniz, Galileo Galilei y otros filósofos del siglo anterior que nosotros hemos estudiado, ¿verdad? Entonces, el pensamiento europeo atravesaba por una ola de cambios ejemplificados por la filosofía natural de Isaac Newton, que era un matemático y físico brillante. La idea de Newton, que combinaba su habilidad de fusionar las pruebas axiomáticas con las observaciones físicas en sistemas coherentes de predicciones verificables, proporcionaron el sentido de la mayor parte de lo que sobrevendría en el siglo posterior, tras la publicación de su tratado Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Pero Newton no estaba solo en su revolución sistemática pensadora, sino que era simplemente el más famoso, el más visible. Las ideas de leyes uniformes para los fenómenos naturales pues se reflejaron en una mayor sistematización de una variedad de estudios. Si el periodo anterior fue la era del razonamiento sobre los principios básicos, la Ilustración se dedicó a buscar la mente de Dios mediante el estudio de la creación y por la deducción de las verdades básicas del mundo. Esta visión de algún modo puede haber llegado hasta nuestros días, en los que la creencia de los individuos en las verdades es más provisional, pero en aquel momento la verdad era una noción poderosa que contenía las nociones básicas sobre la fuente de la legitimidad de las cosas. El siglo XVIII constituye en general una época de progreso de los conocimientos racionales y de perfeccionamiento de las técnicas de la ciencia. Fue un periodo de enriquecimiento que potenció a la nueva burguesía. Si bien se mantuvieron los derechos tradicionales de las órdenes privilegiadas dentro del sistema monárquico absolutista. Sin embargo, la historia del siglo XVIII consta de dos etapas diferenciadas. La primera supone una continuidad del antiguo régimen, ¿verdad? Y la segunda, cambios profundos, que va a culminar con la Revolución estadounidense, la Revolución francesa y la Revolución industrial en Inglaterra. Esta corriente abogaba por la razón como la forma de establecer un sistema autoritario ético. Entre los años 1751 y 1765 se va a publicar en Francia una enciclopedia de Denis Diderot y Jean Lerond, que pretendía recoger el pensamiento ilustrado. Querían educar a la sociedad porque una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin de ese antiguo régimen, el absolutismo. Las dictaduras se basan en la ignorancia del pueblo para dominarlo. Ahí, en esta redacción, colaboraron otros pensadores como Montesquieu, Rousseau, Voltaire,
Pero también no podemos negar que existen lados oscuros en la ilustración enciclopedista francesa. De una parte, aquello que se refiere a ciertos aspectos plagiarios en la realización de la enciclopedia como un proyecto intelectual, las circunstancias confusas que la rodearon, de otra, el extremado y gratuito proceso sanguinario a quien necesariamente condujo, razón esta que llevó a Friedrich Schiller a rechazar la Carta de Ciudadano de París y elaboró una teoría de una revolución sin violencia. Los líderes intelectuales del movimiento enciclopedista se consideraban a sí mismos la élite de la sociedad, cuyo principal propósito era liderar al mundo hacia el progreso, sacándolo de ese largo periodo de tradiciones, supersticiones, irracionalidad, la tiranía, el despotismo, periodo que ellos creían iniciado durante la llamada Edad Oscura o Edad Media. Este movimiento pues trajo consigo ese marco intelectual en el que se produciría la guerra de independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, así como el auge del capitalismo, y aquí es donde nace el socialismo. Otro destacado movimiento filosófico de este siglo XVIII, íntimamente relacionado con la Ilustración, se caracterizaba por centrar su interés en la fe, en la piedad. Sus partidarios trataban de usar el racionalismo como una vía para demostrar la existencia de un ser superior. Este periodo de fe y piedad eran parte integrante en la exploración de la filosofía natural, la ética, además de las teorías políticas que se vivían en ese momento, ¿verdad? Aquí tenemos filósofos predominantes como Voltaire, Rousseau, ¿verdad?, que cuestionaron y criticaron las mismas instituciones, la existencia de instituciones como es la Iglesia, el Estado, ¿verdad? Entonces, el siglo XVIII vio entonces un continuo auge de las ideas empíricas en la filosofía, ideas que eran aplicadas a la política económica, al gobierno, a la ciencia, a la física, a la química, a la biología, ¿verdad? Podemos afirmar que en la historia nada es casual. Un hecho es la consecuencia inevitable de otros que lo precedieron. Entonces, la Revolución Francesa, si bien tuvo otras causas, no hubiera sido posible sin la presencia del iluminismo, ¿verdad?, que pone la luz sobre el oscurantismo de la Edad Media, que se aleja de los dogmas religiosos para explicar el mundo y sus acontecimientos para hacerlos a la luz de la razón. El iluminismo pues, tampoco hubiera existido de no haberle precedido un debilitamiento del poder de la Iglesia a causa de lo que nosotros llamamos la Reforma Protestante, que dividió al mundo cristiano, dividió al humanismo, movimiento filosófico que centró en el hombre, el objeto de las preocupaciones terrenales, y quita a la religión ese privilegio, ¿verdad? Y es así como se desecha el teocentrismo. Ya algunos están conectados, bienvenidos por haber llegado, pasen adelante, intenten entrar a nuestra clase de esta semana. Bienvenidos. Entonces yo les voy a dejar de investigación para que hagan en sus apuntes y me lo entreguen también, ¿verdad?, como parte de sus apuntes de investigación, a Francisco Voltaire y Juan Jacobo Rousseau. Francisco Voltaire, ¿verdad?, y Juan Jacobo Rousseau. Entonces, para que hagan ahí su cuadrito, así como lo hicieron con Leibniz, ¿verdad?, lo hagan también de estos dos. Y así vamos a ir avanzando para entrar ahora al idealismo. Parece que es mucho mejor esto, no sé, ustedes lo comentan, me lo pueden publicar en Classroom, ¿verdad?, si es mejor así la clase grabada y subida después,
o en vivo para que puedan también hacer sus comentarios. Hay ventajas y desventajas. Ustedes me lo hacen saber. Okay. Veamos lo que es el idealismo. El idealismo va a apelar a una idea básica de relación entre mente y cosmos. Se basa en la idea de que nosotros los humanos somos capaces de elaborar concepciones de la naturaleza y el ser de Dios mediante la reflexión. De acuerdo con esta concepción, el mundo, la mente humana, existen con experiencias una de otra, en contraposición al empirismo, ¿no? Y sus derivados, que es el positivismo y el realismo, por ejemplo. Para descubrir las características fundamentales del mundo, no sería necesario examinarlo, sino que bastaría con la reflexión, privilegiando así las ideas sobre la experiencia como fuente de conocimiento, ¿no? De acuerdo con Bunge, el idealismo es la familia de teorías filosóficas que afirman la primacía de las ideas o incluso su existencia independiente. Un sinónimo es el inmaterialismo, si se pudiese decir, ¿verdad? El materialismo rechaza el idealismo. El idealismo no es precisamente antagónico al realismo, pero hay filosofías idealistas, como el idealismo objetivo, que postulan una existencia de objetos abstractos independientes del observador. El idealismo supone que los objetos no pueden tener existencia sin que haya una mente que esté consciente de ellos. Para poder conocer las cosas, se debe tomar en cuenta la conciencia, las ideas, el sujeto, su pensamiento. Existe el idealismo objetivo. El idealismo objetivo dice que las ideas existen por sí mismas y que solo podemos aprenderlas o descubrirlas mediante la experiencia. Para el idealista objetivo, los demás son ideas sin cuerpo inmaterial. ¿Quiénes son representantes de este idealismo objetivo? Leibniz, Hegel, Bolzano, Dilthey, ¿no? También existe el idealismo subjetivo. El idealismo subjetivo sostiene que las ideas solo existen en la mente del sujeto, que no existe un mundo externo autónomo. Para el idealista subjetivo, los demás son ideas que solo existen en su propia mente. ¿Quiénes son los representantes de este subjetivismo, ¿verdad? Idealismo subjetivo? Descartes, Berkeley, Kant, Fichte, Cassirer y otros, ¿verdad? La principal característica del idealismo subjetivo es que todo gira alrededor del sujeto cognoscente. El sujeto cognoscente es el ser pensante que realiza el acto del conocimiento. Y existen a su vez dos variantes. La versión radical sostiene que el sujeto construye el mundo. No existen cosas por sí mismas, sino que solo existen cosas para nosotros. A esto se le llama constructivismo ontológico. Según esta concepción, la naturaleza no tiene existencia independiente. En cambio, la visión moderada afirma que las cosas son del color del cristal con que se miran. La ciencia y la tecnología no interfieren en el idealismo, pues ambas dependen sobre todo de la percepción del mundo exterior para modificarlo conforme al conocimiento, donde la percepción en sí no es ninguna temática que lleve la contraria al idealismo. El simple aserto de que las ideas son importantes no va a calificarte de idealista. Casi todos los materialistas, todos los realistas admiten la existencia, admiten la importancia de las ideas,
solamente niegan su autoexistencia. Tomando en cuenta una frase que dice: la clase de filosofía que se elige depende de la clase de hombre que es, se puede pensar que solo es aplicable a los seres humanos que ya sean adultos, y quizá es porque hasta entonces, cuando eres adulto, se adquiere lo que llamamos filosofía de la vida. Lo que quizás se ha pasado por alto desde hace muchos años es el hecho de que los mayores son un ejemplo para las nuevas generaciones, por lo cual es importante que la manera de dirigirse en la sociedad sea un ejemplo de la filosofía que estos puedan replicar en la búsqueda de una sociedad productiva y humanista. En esa época moderna nosotros tenemos también a otro filósofo alemán llamado Immanuel Kant. Bastante duro de roer estos filósofos. Immanuel Kant, Juan Teófilo Fichte y Friedrich Hegel, Kant, Fichte, Hegel, pensamiento fuerte en Alemania, ¿verdad? En el mundo, en la filosofía, pero desde el pensar alemán. Veamos un poco a este buen filósofo que ha hecho muchos aportes incluso a la religión. Incluso hay mucha teología católica influida por este hombre que no es católico, es protestante. Bueno, dejando a un lado los chismes de lavandero, avancemos un poco en nuestra materia. Bienvenidos a esta pequeña clase que nos da tiempo limitado. YouTube apenas nos da 38 minutos. Bueno, no creo que lleguemos a los 38 minutos, ¿verdad?, en la sesión. Si podemos, bueno, mejor. Pero si no, pues va a valer por hora y media de clase, ¿verdad? Y después vamos a entrar a la segunda sesión para terminar nuestra semana de clases. Immanuel Kant, ¿verdad?, nació en Prusia un 22 de abril de 1724 y allí mismo murió un 12 de febrero de 1804. Fue un filósofo de la Ilustración, fue el primero y más importante representante del criticismo, precursor del idealismo alemán. Es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Además, se trata del último pensador de la modernidad, el anterior a la filosofía contemporánea, que va a comenzar más o menos en el año 1830-31, cuando muere el pensador Hegel, del cual ya les mencioné, que lo vamos a ver más adelante o a investigar. Immanuel Kant fue bautizado como Emmanuel, pero cambió su nombre a Immanuel cuando él aprende hebreo. Nace en, les decía yo, 1724, Königsberg, que después se cambió, Königsberg se cambió al nombre de Kaliningrado, Rusia, ya en 1946. Él era el cuarto de 9 hermanos, de los cuales solo 5 lograron llegar a la adolescencia. Pasó toda su vida dentro o en los alrededores de su ciudad natal, la capital de Prusia Oriental en esa época. No viajó más allá de 150 kilómetros fuera de Königsberg, de su pueblo. Su padre era Johann Georg Kant, nació en el 1682 y murió en 1746. Era un artesano alemán. En aquel tiempo vivía al noreste de Prusia, Lituania, lo que es hoy Lituania.
Su madre era Anna Regina Reuter. Ella nació en el 1697 y murió en 1737, que nació en Nuremberg. Era la hija de un fabricante alemán de monturas, de sillas de montar. En su juventud, Kant fue un estudiante constante. No era espectacular, no era la mamacita de Tarzán, pero era un buen estudiante. Creció en un hogar pietista que ponía énfasis en una fuerte devoción religiosa, humildad personal y una interpretación literal de la Biblia. Por consiguiente, Kant recibió una educación bien severa, estricta, punitiva, disciplinaria, excluyente incluso, que eso pues favorecía la enseñanza del latín y la religión, ¿verdad?, por encima de las matemáticas y de cualquier ciencia. Entre sus escritos más destacados se va a encontrar la crítica de la razón pura, calificada generalmente como un punto de inflexión en la historia de la filosofía. En la crítica de la razón pura se investiga la estructura misma de la razón. Asimismo, se propone que la metafísica tradicional se puede reinterpretar a través de la epistemología, ya que podemos encarar problemas metafísicos cuando entendemos, cuando relacionamos la fuente con los límites del conocimiento. En esta obra él va a trabajar hasta dónde somos capaces de conocer nosotros, cuáles son los límites de nuestro conocimiento. Sus otras obras principales son la crítica de la razón práctica, centrada en la ética, la crítica del juicio, en la que investiga acerca de la estética, y la teología, ¿verdad?, y la metafísica de las costumbres, que tiene dos partes. Una centrada en la ética, la doctrina de la virtud, y la otra centrada en el ius en latín, que es la doctrina del derecho. Kant adelantó importantes trabajos en los campos de la ciencia, el derecho, la moral, la religión y la historia, habiendo logrado inclusive un compromiso entre el empirismo y el racionalismo, aceptando que si bien todo nuestro conocimiento empieza con la experiencia, no todo procede de ella, dando a entender que la razón juega un papel importante. Kant argumentaba que la experiencia, los valores y el significado mismo de la vida serían completamente subjetivos si no hubiesen sido subsumidos por la razón pura, y que usar la razón sin aplicarla a la experiencia nos llevaría inevitablemente a ilusiones teóricas. Cuando Kant tiene 46 años, ya era un erudito conocido, un filósofo cada vez más influyente, y se esperaba mucho de él. Como respuesta a una carta de su alumno Marcus Herr, Kant llegó a reconocer que en su disertación inaugural no había logrado dar cuenta de la relación y conexión entre nuestras facultades intelectuales y las facultades inteligibles. Y también reconoció que David Hume le despertó del sueño dogmático. Y Kant no publicó ningún trabajo de filosofía en los siguientes 11 años. Cuando Kant salió de su silencio en 1781, el resultado fue la crítica de la razón pura. Aunque hoy sea reconocida unánimemente como una de las más importantes obras de la historia de la filosofía, en ese momento fue ignorada en su publicación inicial. Era un libro largo, es más de 800 páginas, ¿verdad?, en alemán en su edición original, y es escrito en un estilo académico muy seco, ¿verdad?, y fue objeto de pocas reseñas, las cuales además no concedían importancia a esa obra. Su densidad hacia ella era un hueso muy duro de roer, oscurecida por todo el idioma, ¿no?, de esa
pesada telaraña. La reputación de Kant aumentó gradualmente durante la década de 1780, cuando publicó una segunda edición de la Crítica de la Razón Pura en 1787, revisando en profundidad las primeras partes del libro. La mayoría de sus posteriores obras se centraron en otras áreas de la filosofía. Continuó desarrollando su filosofía moral, especialmente en la crítica de la razón práctica y la metafísica de las costumbres, la crítica del juicio, y que aplicaba el sistema kantiano a la estética, a la teleología. También pues escribió varios ensayos algo populares sobre historia, religión, política y otros temas. Estas obras fueron bien recibidas por los contemporáneos de Kant, confirmaron su posición preeminente en la filosofía del siglo XVIII. Había varias revistas dedicadas únicamente a defender y criticar su filosofía kantiana. Pero a pesar de su éxito, las tendencias filosóficas se movían en otra dirección. Muchos de los discípulos más importantes de Kant transformaron la posición kantiana en formas de idealismo cada vez más radicales, y esto marcó la aparición del idealismo alemán. Kant se opuso a estos desarrollos y denunció públicamente a Fichte en una carta abierta. Fue uno de sus últimos actos filosóficos. La salud de Kant, mala desde hacía mucho tiempo, fue empeorando y murió en Königsberg el 12 de febrero de 1804. Terminó diciendo suficiente, basta, hasta que murió. El pensamiento kantiano fue muy influyente en la Alemania de su tiempo y pues que proyectó la filosofía más allá del debate entre el empirismo y el racionalismo. Fichte, Hegel, Schopenhauer se vieron a sí mismos expandiendo, complementando el sistema kantiano, de modo que con él justificaban el idealismo alemán. Hoy en día, Immanuel Kant continúa teniendo una gran influencia en la filosofía analítica y en la filosofía continental. Bueno, hasta aquí dejamos esta primera sesión de filosofía de esta semana. Nos vemos en unos minutos, vamos a descansar un rato, a tomar un café, nos vamos al bar a comer una tortita por ahí, unos tacos sabrosos y regresamos a clase.